Nuestro origen como nación descansa sobre los hombros de maestros silenciosos que sofocaron sus corazones para legarnos un magisterio que fue y es parte esencial del pensamiento cubano. Permiso ahí, permiso, vearon los cubanos a recogerse a la escuela. Martí expresaba que Luz había sido, y lo dice así textualmente, él, el padre, él, el silencioso fundador, que se arrancó el corazón con mano heroica para que naciese la juventud con la cual habría de ganarse la libertad. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la sociedad habanera comenzaba a sentir la necesidad cada vez más imperiosa de formarse una ideología propia. Como decía nuevamente el maestro José de la Luz y Caballero, la sociedad debe amoldarse a la filosofía, no la filosofía a la sociedad. La última década del siglo de las luces haría emerger una generación de pensadores que en su consenso expresaban un proyecto que pretendía convertir a Cuba en la Albión de América. Este movimiento se denominó la Ilustración Reformista Cubana. Porque ya en San Carlos y San Ambrosio se había estudiado los efectos de aquel siglo de las luces que trajo la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y se decía que los mejores resultados los íbamos a obtener siguiendo los padres fundadores de la Revolución Norteamericana. Los alumnos de Luz y muchas de las personas que compartían con él el colegio del Salvador, su colegio, donde él dio y creó todo un sistema pedagógico para Cuba, para los niños cubanos. En ese colegio, de ese colegio, salieron un importante grupo de hombres y mujeres. De esos jóvenes, y algunos no tanto, muchos formaron esa legión que inició la guerra del 68. Estudiaron con Luz Pedro Perucho Figueredo, el bayamés que hace nuestro himno nacional. A este punto sería muy lógico preguntarse, bueno, ¿por qué entonces Carlos Manuel de Céspedes pidió a Perucho Figueredo un himno que se inspirara en la Marsellesa francesa? Desde luego, Carlos Manuel de Céspedes estudió en Francia. Por ello, sería de esperar que nos quedáramos con la Asamblea Nacional y aquel no se sabe quién es quién diseñado por Fouché. En lugar de heredar nuestra filosofía, heredamos el marxismo-leninismo que se ha demostrado que surgió en la Francia de Fouché con aquella instrucción de Lyon. Francisco Vicente Aguilera, el iniciador de nuestra guerra, de la conspiración por la guerra de independencia. Desde luego, cuando Carlos Manuel de Céspedes libera a los esclavos, ellos, en lugar de defender una fundación con república y constitución, comienzan a defender a la persona a la cual ellos le agradecían la libertad. Es por ello que el padre Félix Varela dice que el mayor de los despotismos es el que se hace con la máscara de la libertad. Ignacio Agramonte, cuyo padre lo envía tiernamente al cuidado de Luz, y otros tantos. Si Carlos Manuel de Céspedes y Agramonte hubiesen defendido el pensamiento fundador, hoy tuviéramos república con constitución y viviríamos en democracia. Pero me gustaría decir algo que es importante. Nuestra primera constitución, la constitución del Guáimaro en el 69, está escrita por dos alumnos de José de la Luz y Caballero, Ignacio Agramonte y Ramón Zambrana. Y pudiera decirse que desde el principio la prensa independentista, los hombres y mujeres que estaban vinculados al movimiento independentista estaban convencidos de que seguían las ideas de Luz. En nuestro género de vida debemos tirar a ser pueblo, aun nadando en las comodidades. De otra suerte, nos labramos nuestra desgracia y aun la de aquellos que nos rodean o que de nosotros dependen. José de la Luz y Caballero. Pero desde aquel tiempo estamos sufriendo los efectos de la masa heterogénea, acéfala e ignorante, donde la gran mayoría
es siempre la que gana y sigue al artífice de la ignorancia, o sea, el mandarín. Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo y está en condiciones para someterse a un amo, poco importa de dónde proceda este. George Washington. El periodo de 1808 a 1838 se conquista, se construye una filosofía cubana, verdaderamente cubana, con un sentido de cubanía. Veamos ahora lo que decía sobre la Revolución Francesa José Agustín y Caballero, quien Martí llamara el padre de nuestra filosofía. No es en las hediondas heces de la Revolución Francesa donde hemos de ir a buscar documentos que nos sirvan de gobierno en las grandes crisis en que nos hallamos. Allí todo fue petulancia e imprevisión en la práctica, pasiones desenfrenadas en lugar de patriotismo y concusiones en lugar de economía, usurpación de poderes y ambición en lugar de equilibrio y moderación, persecución e intolerancia en lugar de libertad, inmoralidad y ruina en lugar de regeneración. José Agustín y Caballero. Por supuesto están las figuras de Félix Varela y Morales y está la figura de José de la Luz y Caballero. Veamos lo que decía José Martí. Cuando el sublime Caballero, padre de los pobres y nuestra filosofía, había declarado más por consejo de su mente que por el ejemplo de los enciclopedistas, campo propio y cimiento de ciencia del mundo y el estudio de las leyes naturales, cuando salidos de sus manos, fuertes para fundar, descubría Varela, tundía saco y la luz arrebataba. José Martí sobre José Agustín y Caballero. Y que Luz fue en la última etapa de sus estudios discípulo del seminario de San Carlos y por lo tanto discípulo de Varela. Veamos lo que José Martí decía sobre Félix Varela. Pudo ser abogado con respetuosa y rica clientela, y su patria fue su única cliente. Solo mostró lo que sabía de la verdad cuando era indispensable defenderla, refiriéndose a cuando Varela levantó su voz ante el rey Fernando VII frente a dos imperios, porque Fernando VII en aquel tiempo era apoyado por el duque Angulema, que era francés. Ese fue Félix Varela. Curioso destacar en este instante que para ese momento que Félix Varela levantaba su voz por la independencia y soberanía por primera vez en la historia de Cuba, por y para los cubanos, Carlos Manuel de Céspedes apenas tenía 2 años. Continuemos. Supo cuanto se sabía en su época, pero no para enseñar que lo sabía, sino para transmitirlo. Sembró hombres, el patriota entero, el padre de la patria, un hombre santo. Ese era José Martí sobre Félix Varela. Ya que pudimos ver que el apóstol decía que el padre Varela sembró hombres, sería fácil entender que los pinos nuevos de aquel discurso, ¿quién los sembró? El padre Varela, dicho por el propio apóstol. En el momento en que Félix Varela no puede volver a Cuba porque está condenado a muerte, que José Antonio Saco tiene que abandonar la cátedra de filosofía que había ocupado en el lugar de Varela. Saco está en mí y yo estoy en Saco. Luz y Caballero. Es José de la Luz y Caballero quien se presenta frente a todas las autoridades españolas y gana la cátedra contra Manuel González del Valle, que sí estaba tratando de cambiar las enseñanzas de Varela. Y lo primero que hace Luz en su primera clase es definir a Varela como el director perpetuo de la cátedra de filosofía del seminario de San Carlos. Ahí empieza la historia pedagógica de Luz. Yo haré cuanto esté de mi parte por mostrarme tu digno discípulo, y con este objeto no te separaré un instante de mi memoria. Ora tras faenas, ora estudiando tus obras, ora inspirando a mis discípulos aquel amor por la ciencia y la virtud que tú sabías infundir solo con tu presencia. Y he aquí el homenaje más aceptable a tu modestia, que mi amor y mi gratitud y mi admiración pudieran rendirte. Luz y Caballero se educó en un ambiente de austeridad, orden, respeto y buenas costumbres. Y, según su tío José Agustín, desde muy temprano comenzó a pensar y a actuar como hombre. La razón es del hombre y el resto de animal.
José de la Luz y Caballero. Ay de la juventud si no siente el estudio como una religión. José de la Luz y Caballero. Y hay una sentencia del que dice, ni en la sustancia ni en el modo se puede establecer un plan de estudio para Cuba como se establecería para Berlín o para Londres. Quiere decir que Cuba, independientemente que se beban de esas teorías que venían de Francia o venían de Alemania, no podía copiarlas mecánicamente. Como decía nuevamente el maestro José de la Luz y Caballero, la sociedad debe amoldarse a la filosofía, no la filosofía a la sociedad. No es un copista, no es un repetidor. Lo cual quiere decir que si nuestra sociedad se hubiese amoldado a la filosofía humanista martiana que se enseñaba en San Carlos y San Ambrosio, nuestra sociedad no hubiese permitido que una filosofía extranjera se amoldara a nuestra sociedad. Pero ya lo decía el maestro José de la Luz y Caballero, sociedad, hoy suciedad, desde aquella época. Y esa es una alerta que está desde la época de Luz y Caballero. Ignoramos nuestra filosofía humanista, no nos amoldamos al humanismo y terminamos permitiendo que el comunismo se amoldara a nuestra sociedad. Absurdo, ¿cierto? Como diría el padre Félix Varela, deben convenir en el origen de las ideas o todos van a defender absurdos. Pero ¿qué de esencial tuvo la polémica para la educación y el pensamiento en Cuba? Luz combate ahí un concepto que estaba de moda, que era hablar de la filosofía ecléctica, romántica y espiritualista. Lo que él defiende es lo que, en mi opinión, es la esencia del pensamiento en un país como Cuba, y que su tío, el padre José Agustín Caballero, le había titulado una obra con ese nombre, La filosofía electiva. ¿Qué quería decir la filosofía electiva? Bueno, ante todo es la filosofía de elegir libremente lo que vale y tiene sentido en una realidad determinada. La libertad de elegir. Por eso esa polémica fue conocida como la polémica filosófica. Varela es un fundamento, es lo que se llama una piedra clave, una piedra angular. Y los constructores nunca pueden, en su proyecto, dejar de valorar el significado que tiene lo que podríamos llamar la primera piedra o la piedra angular. Cuando se aplique el pensamiento de Félix Varela, ustedes van a ver cómo todos los cubanos estamos pensando igual. Ese pensamiento no le pertenece a nadie. Ese pensamiento está escrito y nos toca a todos, porque eso es lo que quería padre Félix Varela. Únanse y salven a la patria. Por esa línea, Luz, Agustín Caballero, Varela, defienden los maestros cubanos que llegan hasta Martí una necesidad de la sociedad. Es una necesidad que debe ser encarnada por la cultura en todas las personas. Pero lo que determina es el desarrollo del Estado. El problema es cerebral, el problema es el pensamiento. No es que todo el mundo diga lo mismo y haga lo mismo, porque en esto Luz, Martí sigue a Luz cuando dice, nosotros tenemos que luchar por la unidad de pensamiento, la unidad de pensamiento, la unidad de pensamiento, lo que no significa la subordinación de las opiniones, porque no es lo mismo unidad de pensamiento que pensamiento único, que todo el mundo tenga que pensar lo mismo. Eso no está ni en Martí ni en Luz. Ahora, también debe ser un placer criar y educar, y ese es el más difícil. Creemos humildemente que debemos ir a buscar el pensamiento de aquel fundador, de aquel primer cubano, de aquel primer patriota entero, de aquel que se le llamó padre de la patria, quien lo llamó así fue nuestro apóstol José Martí. ¿Será que lo que le está sucediendo hoy a nuestro pueblo es que no conocemos el pensamiento del primer cubano? ¿No conocemos el pensamiento del padre de la patria? ¿Será? Pudiera ser. Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Mendive, José Martí.
Yo lo primero que quiero decir, y esto lo digo con un poco así de sentimiento, es que se conoce poco la figura de Luz. La figura de Luz se trata de alguna manera, conocemos algunos de sus aforismos, conocemos algunas de sus frases, pero muchas veces estamos aplicando teorías que se las achacamos a no sé qué autor y a no sé qué otro, pero estaban en el pensamiento de Luis Caballero. ¿Cuánto nos vamos separando del pensamiento original del padre Félix Varela? Lo tienen en la página, pueden consultarlo. Que como diría el maestro Enrique José Barona, los cubanos tenemos un problema, que no entendemos el lenguaje original. ¿Cómo es posible que leamos lo que dijo Descartes o lo que dijo... ¿Quién lo dijo? ¿Por qué en la transición que se está hablando hoy están aplicando cuanto pensamiento extranjero existe? Al cual Martí estaba en contrario con el cuento de las ideas extranjerizantes. Y no sepamos ni una letra de lo que dijo un hombre extraordinario que pensó para Cuba y lo dio todo por Cuba. A luchar por nuestra patria, vamos a recordar el pensamiento original y vamos a difundirlo. Hablando del entierro de José de la Luz y Caballero en 1862, que La Habana entera estaba allí, niños, jóvenes, viejos. Muere, nadie esperaba que muriera, en la biblioteca de lo que es hoy el colegio Luz y Caballero. Y tras el cadáver de Luz marcharon los jóvenes, los que ya no eran tan jóvenes y los que todavía eran niños. No podemos obviar el pensamiento de Luz y Caballero, que aunque se produjo en la primera mitad del siglo XIX, hay muchas cosas que tuvieron vigencia en el siglo XX y siguieron teniendo vigencia en la actualidad. No obstante, no es por casualidad que cuando Martí vio o conoció de algunos criterios que se hacían contra Luz en su época, hizo una caracterización de que un hombre que pudo haber tenido todos los títulos de las academias no quiso escribir libros porque era más fácil escribir un libro que formar a un hombre. Por eso el apóstol José Martí también decía que cuando en el mundo no hay libertad, todos los hombres deben salir a caballo. ¿Dónde están? Los ecos del pensamiento de Luz se encuentran en nuestros días. Hoy, con más fuerza y pasión que nunca. En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano. Y es que, ¿cuál es la prioridad? Espera. Nosotros estamos defendiendo la patria equivocada. La patria de nosotros es martiana, sembrada por el pensamiento del padre Félix Varela y punto. A ver qué dictador va a venir ahí. ¿Ninguno? Para protestar contra la dictadura, siguiendo su lógica. En toda su existencia, nos legó la marca del decoro y la dignidad patriótica. Su cubanismo firme, sus grandezas de dimensión universal. Él, el maestro, el silencioso fundador, nos pertenece.